El suelo es un cuerpo natural extendido sobre la superficie de nuestro planeta Tierra. Este cuerpo natural puede o no tener horizontes discernibles. Este cuerpo natural es de suma importancia, ya que más del 90% de los alimentos que consumimos provienen de él. Este cuerpo natural que representa esta gran importancia que ya comentamos es el tema de hoy precisamente. Para ello contamos con un invitado con amplia experiencia en edafología, en los estudios de suelo. Estamos hablando del doctor Jesús David Palma López, de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional. Y tenemos el privilegio de contar con él en esta charla del día de hoy sobre el uso sustentable de los suelos en Tabasco. Acompáñenos, por favor. Y bien, amigos, vamos a dar inicio, como siempre, dando la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor David Jesús Palma López. Doctor David, bienvenido. Álvaro, bienvenido. Esta es tu casa, tú sabes muy bien de eso. Gracias, gracias. Estamos, por cierto, estamos en el laboratorio de geomática del Campus Tabasco del Colegio de Postgraduados, ubicado en Cárdenas, Tabasco, y pues les agradecemos nuevamente que nos hayan recibido. Doctor, vamos a iniciar con nuestra entrevista y si le parece, le pediría que nos platicara, por favor, qué es lo que caracteriza a los suelos tropicales y cuál es la influencia del ambiente sobre ellos. Bueno, como la mayoría de nuestro auditorio sabe, la parte tropical de la Tierra está entre dos, digamos, límites, que son imaginarios, por supuesto, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. A esa franja de la Tierra le llamamos la franja intertropical y está caracterizada porque tiene una intensidad lumínica mucho mayor que el resto del planeta y además que en esa parte es donde llueve más. Entonces esas características climáticas que son la precipitación alta y las altas temperaturas provocan que los suelos presenten características, digamos, básicas, como son, por ejemplo, el empobrecimiento de las bases que les llamamos bases intercambiables, que normalmente son los nutrientes de las plantas, que es potasio, calcio, magnesio. Con el tiempo se van lavando y con la consecuente acidificación del suelo. Es decir, un suelo tropical normalmente tiende a ser ácido. Y esas condiciones se dan en nuestro estado, por supuesto. Tenemos suelos muy ácidos en la parte de la sabana de Huimanguillo, Tabasco, suelos moderadamente ácidos en los lomeríos de Tacotalpa y Macuspana, y suelos ligeramente ácidos en la mayor parte de la planicie costera del Golfo, que es lo que abarca todo lo que es la parte de la plana de la Chontalpa. Entonces, como ves, digamos que las características climáticas hacen que el suelo se comporte de tal manera que tengamos esa problemática a futuro. Entonces, todos los suelos tropicales tienden a ser ácidos y debemos estar preparados para ello, para controlar esa acidez. Bien, doctor, en cuanto a los usos de los suelos en Tabasco, ¿cuáles son los principales y qué tan sustentables son estos usos actuales? Bueno, en Tabasco predomina el uso de ganadería. Eso es lo que encontramos en la mayor parte, en la mayor superficie del estado, abarcando alrededor del 50% de nuestro territorio. Sin embargo, una buena, digamos, superficie está ocupada por lo que le llamamos plantaciones, que son desde caña de azúcar, cocoteros, cacao, ahorita está muy en boga la palma de aceite, tenemos áreas de piñales, áreas de cítricos. Entonces, digamos que es muy diversa el uso del suelo. ¿Qué tan sustentable es el uso que se le está dando? Mira, en la parte de los cacautales, por ejemplo, digamos, siempre lo ponemos de ejemplo, paradigma de lo que debería de ser un uso sustentable a largo plazo. ¿Por qué? Porque si uno se fija, el cacao no es un monocultivo, es un policultivo y está conformado de las partes que le llamamos las madres o las sombras de cacao, que son normalmente árboles forestales o bien frutales de alto porte,
el cacao, que es la parte de, digamos, de mediana altitud, y lo que le llamamos el sotobosque, que es en realidad todas las plantas herbáceas que crecen abajo del cacao. Esa característica de las tres estratificaciones de vegetación provoca que se parezca mucho a la selva, a lo que teníamos originalmente. Y entonces el reciclaje de nutrientes a través de la materia orgánica se da muy cerrado. Y eso provoca que la fertilidad del suelo se mantenga. Un ejemplo contrario a un uso más intensivo es el de la caña de azúcar. El problema de la caña de azúcar es que normalmente cuando cosechamos la caña nos llevamos el tallo, dejamos las puntas, las hojas sobre el suelo y en la mayor parte de los casos se queman. Entonces, lo que era materia orgánica y que vendría siendo la forma de reciclar nutrientes en este sentido, no se completa el ciclo, entonces se interrumpe y entonces los suelos de las áreas cañeras cada vez van más demeritándose en cuestiones de fertilidad. Ya está completamente demostrado. Claro, hay alternativas, ¿no? Entonces, en algunos lugares tenemos usos sustentables, el cacao, por ejemplo, a las condiciones de plantaciones forestales, si son plantaciones forestales en policultivo, mucho que mejor. O bien en áreas tenemos cultivos que no son muy sustentables a largo plazo, como puede ser la caña de azúcar si no se maneja mejor. O bien los pastizales si se sigue manejando en esta forma de pastoreo extensivo, que normalmente se traduce en una sobreexplotación y en áreas como la sabana de Huimanguillo, que tenemos lomeríos, en una erosión y una degradación del suelo. Bien, doctor. A partir de estos dos parámetros que nos acaba de mencionar en cuanto al uso más sustentable o el menos sustentable de lo que se hace actualmente en Tabasco, y con base en su experiencia, ¿cuáles son las diferencias entre los estudios de suelos realizados el siglo pasado y los actuales? Básicamente las herramientas con las que contamos. En el siglo pasado teníamos, digamos, desde el punto de vista de cartografía, como herramientas principales, fotografías aéreas, ortofotomapas, que son conjuntos de fotografías aéreas ensambladas de una cierta región, o bien, en algunos casos, imágenes de satélite, pero impresas. No contábamos con el auxilio de los sistemas de información geográfica. Eso hacía que la parte de la cartografía de los suelos, sobre todo, fuera muy tedioso. Primero teníamos que fotointerpretar, luego de fotointerpretar, que ya teníamos nuestras, unidades cartográficas predefinidas, teníamos que ir a campo y por medio de barrenaciones en forma muy prolífica determinar esos límites de suelos. Bien, doctor, si nos permite vamos a hacer una breve pausa. Amigos, vamos a unos promocionales y regresamos enseguida con esta interesante charla en UJAT Agropecuario. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario, amigos. Y bien, doctor, si podría, por favor, continuar con la respuesta que nos estaba dando hace un momento. Sí, como no, Álvaro. Decíamos que una de las principales, trabas en cuanto a trabajo era las barrenaciones. Ese es un tiempo que ocupamos mucho en trabajo de campo y que nos hacía que los estudios de suelo fueran caros y bastante tardados. Entonces, actualmente contamos, gracias afortunadamente a los trabajos que se han hecho en cuestiones de digitalización de imágenes, trabajos que se han hecho con sistemas de información geográfica, con herramientas muy poderosas que se manejan a nivel de cómputo. Y eso facilita mucho, por ejemplo, la obtención de modelos digitales de elevación que te suplen completamente toda la interpretación de imágenes y que hacen que los límites que uno trace sean mucho más, acuciosos. Por lo tanto, en la parte del trabajo de barrenación se baja considerablemente a un 25%. Entonces, actualmente un trabajo que antes se llevaba un año, por ejemplo, un estudio semidetallado de 100.000 hectáreas, actualmente lo podemos hacer en 6 meses. Y eso disminuye costos y es mucho más rápido de hacer. Claro, que eso que comentaba es parte de lo que se hace justamente en este laboratorio de geomática, doctor. Efectivamente, eso es lo que hacemos aquí, por medio de la interacción de los sistemas de información geográfica y los modelos digitales de elevación, las imágenes de satélite, todas estas cuestiones modernas, producimos mapas con mayor fidelidad. Bien, doctor, y bien, respecto a estos estudios de suelo, bueno, todo esto implica la generación de la cartografía correspondiente al área de estudio. En ese sentido, al elaborar los mapas,
Cada uno de ellos cuenta con una escala determinada. Le pediría por favor que nos explicara en qué consisten estas escalas, cuáles son las más comunes, para que nos demos una idea de cuáles son los mapas con los que se cuentan actualmente, a qué escala están y cuál sería lo ideal, ¿no? O sea, cuál sería la escala ideal para tener un mayor detalle. Con gusto, Álvaro. Mira, con decirte que si hiciéramos un mapa de suelos a nivel de la República, estaríamos hablando de escalas de 1 a 1 millón. Es decir, por cada centímetro del mapa equivalen a 1 millón de centímetros en el campo. Entonces la transformación eso nos da mapas que tienen, digamos, un enfoque general, pero son muy poco específicos en cuanto a una superficie dada. Y tenemos, por ejemplo, que el estado de Tabasco puede ser cubierto fácilmente, y está cubierto, de hecho, con mapas a escala que le llamamos de gran visión, que son escalas de 250.000 a escalas 500.000. Y cuando queremos, por ejemplo, hacer un estudio que nos permita ofrecer recomendaciones de producción, recomendaciones de manejo de conservación de suelos, necesitamos escalas más detalladas. Se llaman estas escalas semidetalle y detalle. Semidetalle entre 1.20.000 a 1.60.000 y detalle menores a 1.20.000. Entonces, por supuesto que mientras más intensivo sea el mapa, es decir, mientras más chica sea la escala, vamos a tener mayor gasto en cuanto a muestreos de suelo, en cuanto a definición de la cartografía como tal y a la definición de los tipos de suelos existentes. Pero, por ejemplo, un estudio que se puede hacer para un sistema de explotación, por ejemplo, ahorita que están de boga los cultivos de plantación, bien requiere un estudio de semidetalle. Es básico. Doctor, en ese sentido, respecto a este tipo de estudios a detalle, con respecto a la superficie del territorio tabasqueño, ¿cuánta superficie ha sido estudiada a detalle y cuál es la que haría falta por realizar ese estudio con escalas a detalle? A detalle estamos hablando de escalas 1.20.000, tenemos únicamente dos bloques grandes, que es el Plan Chontalpa y el Plan Balancán Tenosique. Estamos hablando de alrededor de 120.000 hectáreas, que se fueron estudiadas en los años 70 del siglo pasado, con la metodología anterior. Y digamos que a semidetalle tenemos de los estudios que se han estado generando últimamente, cuyos ejemplos tenemos aquí, tenemos escalas desde 1.20.000 hasta 1.75.000 y eso más o menos ocupa 180.000 hectáreas, no, 380.000 hectáreas del territorio tabasqueño. Quiere decir que nos faltan alrededor del 59% del territorio a estudiar. Por supuesto, hay áreas que no requieren estudios a semidetalle porque son áreas protegidas, por ejemplo los pantanos de Centla. Se requieren ahí estudios más intensivos en cuanto a ciclaje de nutrientes y ese otro tipo de cosas, pero realmente un estudio de suelos como tal para uso, pues no se requiere porque el uso ahí es preservación de la vida silvestre. Claro, doctor, y con esta tarea que todavía falta por hacer, esto me da pie para preguntarle, este tipo de investigación, los estudios de suelo, ¿han sido suficientemente apoyados, están siendo lo suficientemente apoyados desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la formación de los recursos humanos? Fíjate que me da pauta para comentarte algo, digamos, característico de México. Nosotros hasta los años 80 del siglo pasado contábamos con un departamento de conservación de suelos que dependía en ese tiempo de la SAGAR. Y ese departamento de conservación de suelos se encargaba de hacer estudios de suelos, de hacer los trabajos de conservación, de organizar a los productores para que se hicieran obras de conservación de los suelos. Desaparece esto a raíz de los cambios que ocurrieron en los 80s y prácticamente los estudios de suelos actualmente los hacen las universidades o las instituciones de investigación y en muy pocos casos con su propio presupuesto. Tiene que ser con un presupuesto externo, llámese por ejemplo la Secretaría de Desarrollo del Gobierno del Estado o bien la Secretaría, la CONAFOR, por ejemplo, que son las personas que usan los estudios de suelos. Y eso es esporádico. Actualmente tengo conocimiento, y eso me da mucho optimismo, de que está propuesto ante la Cámara de Diputados precisamente la conformación de lo que sería la Comisión Nacional de Suelos,
Así como existe la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional Forestal, se quiere crear la Comisión Nacional de Suelos, que tendría más o menos las funciones que tenía antes el Departamento de Conservación de Suelos. Sí, y que es algo, por lo que nos acaba de comentar, por todo lo que ya charlamos, es algo pues, necesario para una toma de decisiones adecuada para hacer el uso de este recurso pues, lo más sustentable posible, doctor. Y puntualmente, ¿quiénes han participado en estos proyectos en la actualidad, en proyectos semejantes? ¿Quiénes han estado participando y qué instituciones son las que están colaborando para generar estos estudios de suelo? Ya nos mencionó algunas, pero de las que últimamente han estado colaborando o contribuyendo más hacia esta área de estudio. ¿Y qué le parece, doctor, si posteriormente a unos promocionales que vamos a tener enseguida, nos responde, por favor, esta pregunta que le acabamos de formular? ¿Le parece? Por supuesto. Bien, acompáñenos, por favor, en UJAT Agropecuaria. Adelante. Bien, gracias por continuar con nosotros, amigos. Y doctor, si nos hace favor de comentarnos quiénes han estado colaborando, qué instituciones han estado colaborando puntualmente en estos estudios de suelo que son necesarios en la actualidad. Bueno, las instituciones principales que están asociadas al estudio de suelos a nivel de la República están asociadas a la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, y entre ellas destacan dos, que es el Colegio de Posgraduados y la Universidad Autónoma Chapingo. Son los que más han desarrollado este tipo de trabajos. Pero ya aterrizando un poquito en el sureste, conformamos un grupo de instituciones donde está ubicada la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad de Campeche, la Universidad de Yucatán, el Colegio de Posgraduados, Campus Tabasco y Campus Campeche, y EPOMEX en Campeche. Todos estamos compilando la información que tenemos de suelos. La idea es publicar un libro que sirva de texto para la gente, donde tengamos lo que tenemos actualizado de estudios de suelos en el sureste. Nos falta Chiapas. Estamos tratando de ubicarnos con la Universidad de la UNICACH de Chiapas para poder avanzar también en ese lugar. Esperemos que pronto tengan esa respuesta esperada para completar esta región. Y doctor, toda esta información que ustedes tienen planeado incluirla en un texto, nos va a servir para comprender sobre los servicios ecosistémicos que proporcionan los suelos. En este sentido, los suelos de Tabasco, ¿cuáles son los servicios ecosistémicos que brindan y cómo alcanzar un mayor entendimiento sobre este tema para lograr un uso sustentable de este recurso? Mira, ese es un concepto que se ha valorado en las últimas 2 décadas, digamos. El suelo antes se veía como un sustrato en el cual tú sembrabas las plantas, producías y te daba ganancias en cierto tipo por grano o por lo que cosecharas, ¿no? Pero actualmente se ha entendido que el suelo tiene una función más importante todavía, que es el de darnos ciertos productos ecosistémicos para que nosotros como seres humanos los utilicemos. ¿Cuáles son esos servicios ecosistémicos? El aprovisionamiento de oxígeno, que si nosotros tenemos oxígeno, pues nos morimos. Claro. La filtración del agua. Todo el agua que cae, en un momento dado, el suelo actúa como ente filtrante, le quita todas las impurezas que tuviese y por medio de los mantos acuíferos hace las recargas del agua que nosotros consumimos. Por ejemplo, el reciclamiento de la materia orgánica. Eso está dentro del suelo. Todo lo que cae sobre el suelo y se muere va a ser en un momento dado nutrientes para las plantas que vienen posteriormente. El aseguramiento de la cosecha de lluvia. Se le llama cosecha de lluvia cuando en este caso el ecosistema, la vegetación y el suelo, retienen agua, la absorben y evitan que esa agua escurra, erosione y finalmente asolve a las ciudades como Villahermosa o Jalpa, que están en la parte más baja. Entonces, todos esos servicios nos los está proporcionando actualmente los suelos. Y eso es bueno que la gente lo sepa, los niños lo sepan,
para que cuiden al suelo. Sí, definitivamente hay que hacer conciencia sobre eso y qué bueno que usted nos está compartiendo esta información para que nuestros amigos televidentes la tengan y la puedan compartir con todas las personas que le rodean. Doctor, existe en relación con todo esto un proyecto denominado Suelos de Tabasco. ¿Cuáles son las perspectivas de este proyecto y cómo se podría ampliar el objetivo inicial hacia los estados del sureste de la República? Bueno, el proyecto Suelos de Tabasco nace como una idea que se tenía desde el principio, alentando un poco con los doctores más que nos antecedieron, el doctor Cuanalo y el doctor Mejía, en el sentido de tener nosotros una base de datos de suelos, es decir, ya no estar recurriendo a diferentes instancias, sino en un lugar concentrar todo lo que serían los estudios de suelos, tener bases digitales actualmente de suelos, mapas de suelos digitales, y eso es tenerlo para el acceso de todo el público, para que los estudiantes, los tomadores de decisiones, los políticos, los técnicos, pudiesen hacer uso de los diferentes tipos de suelos que tenemos y proyectar un uso sustentable. Y eso está tratándose de hacer también que se extrapole a la parte de Campeche. Ya tenemos el estudio de Campeche a nivel de gran visión y a nivel de semidetalle. En la parte de Yucatán lo está haciendo la Universidad Autónoma de Yucatán y en la parte de Quintana Roo la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Bien, doctor, este proyecto y proyectos similares, proyectos semejantes, pues son muy importantes en la actualidad y sobre todo de cara a la llamada cuarta transformación en México. ¿Por qué? Definitivamente por lo que nos ha explicado son de gran importancia. ¿Podría decirnos por qué es en este momento muy importante apoyar ese tipo de proyectos? Si te hablo, por ejemplo, de la Sembrando Vida. Son cerca de 1 millón de hectáreas que se van a implementar en sistemas tanto forestales como forestales con frutas, forestales y frutas. Imagínate, si hacemos esas plantaciones en lugares donde el suelo no es apropiado, estamos casi asegurando que al final de cuentas no vamos a tener éxito. Entonces necesitamos tener los estudios de suelos de las áreas donde se van a implementar esos programas para asegurar que esto a futuro tenga el éxito que nosotros queremos. El Tren Maya. ¿Cómo sabemos si vamos a afectar suelos ahí? Tenemos que tener los estudios de suelos previos para que nosotros podamos asegurar que aquí no va a haber problema de impacto ambiental, cuando menos en la parte de los servicios ecosistémicos del suelo, sobre todo en la parte más frágil que es en la parte de la península de Yucatán, donde los suelos son muy delgados y no tenemos casi suelos. Entonces, todos los trabajos que se están planeando ahora en la parte rural requieren de los estudios de suelos y es necesario tenerlos actualizados, tenerlos al día y tenerlos disponibles para todo el mundo. Esto no somos una empresa, somos instituciones al servicio público, estamos aquí para el pueblo, entonces tenemos que tener esto para el servicio del pueblo. Definitivamente. Doctor, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa, en esta interesante charla. Amigos, a ustedes les agradecemos también que hayan estado con nosotros y esperamos que esta primera entrevista sea la primera de muchas que podamos tener con usted, porque definitivamente hay muchísimas cosas por compartir todavía con nuestro público. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Álvaro. Muchas gracias a la televisora de la UJAT por esta entrevista y afortunados que somos de tenerlos aquí. Gracias a ustedes. Hasta pronto.